¿Por qué murió? ¿Para qué murió? ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo contigo? Poder entender eso y saberlo explicar o poderlo explicar, pues es lo que se llama evangelización. Para que cada quien, conociendo a Cristo, pueda volver sus ojos a Él y venir a sus pies en arrepentimiento y fe y entregarle el corazón a Él, para que Él empiece esa transformación en ti. Hoy vamos a hablar de eso desde cierto punto de vista. Ya lo vamos a mirar. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6. Antes de leerlo, vamos a ver lo siguiente. El libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés y fue entregado y narra el momento en que el pueblo de Israel está ya a puertas, está listo para atravesar el río Jordán y llegar a la tierra prometida que Dios le había dicho a los patriarcas, a Abraham, a Jacob, a Isaac. Él les había prometido una tierra y ya estaban a las puertas de pasar el río Jordán. Esto sucede 40 años después de haber salido de Egipto. Moisés los lleva durante todos esos 40 años y llega el momento ya en que van a pasar. ¿Por qué 40 años? Dios, digámoslo así, los castigó por la desobediencia del pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto, pero ellos durante los primeros recorridos reniegan de Dios, le exigen a Dios cosas, le desobedecen a Dios y Dios les dice: pues van a pasar 40 años dando vueltas aquí en el desierto porque me han desobedecido. Y ninguno de esta generación va a pasar a la tierra prometida. Y los tuvo 40 años en el desierto. Pero había llegado ya el momento de que ya esa generación ya había prácticamente desaparecido y los que quedaban ya podían pasar a la tierra prometida. Entonces Moisés está listo para eso, pero Dios le dice que él tampoco puede pasar a la tierra prometida. Y no puede pasar Moisés a la tierra prometida porque Moisés también cometió un error con Dios, pecó contra Dios, desautorizó a Dios. Hubo en algún momento en ese recorrido en que los israelitas tenían muchísima sed, no había agua por ninguna parte, y entonces empezaron a renegar y a exigirle a Moisés de que les diera agua. Y que para qué nos trajiste acá, para morir de sed, mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, que allá teníamos agua. ¿Sí? Entonces ellos, pues Moisés habla con Dios y recibe ciertas órdenes de Dios para suministrarles agua a todo el pueblo de Israel que estaba ahí vagando en el desierto. Dios le dice a Moisés: haz esto, ve a tal parte, ve a tal roca y yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí y te diré qué es lo que debes hacer. Entonces lleva al pueblo hasta esa roca y yo voy a estar ahí sobre esa roca. Moisés lleva al pueblo allí. Los israelitas le exigen en mala forma a Moisés y reniegan de Dios y demás, y entonces Moisés golpea la roca y como no salió en el primer intento y ni en el segundo, él vuelve a golpear la roca hasta que el agua fluye
y da agua al pueblo de Israel. Pero Dios le había dicho que le hablara a la roca. Y él lo que hizo fue golpear la roca. Y ese hecho implícitamente mostraba de que eso había sucedido por la acción de Moisés y no por la gracia de Dios. Por haber hecho eso, Dios castigó a Moisés y le dijo: tú no puedes ir a la tierra prometida. Y no lo dejó pasar. Entonces, estando ahí ya listos para pasar el Jordán para la tierra prometida, entonces tuvo que entregarle el mando a otra persona, que fue a Josué. Entonces, para Josué, para todo ese momento del pueblo de Israel, Moisés escribe el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es una, digámoslo así, es como una repetición de la ley dada a Moisés por parte de Dios anteriormente. Pero ahora que están para pasar, él escribe Deuteronomio para recordar esa ley, reafirmar esa ley, y que eso es lo que ellos deben cumplir ahora en la tierra prometida. Entonces ese es el momento. Ese es el momento para que lo tengan en cuenta. El versículo 1:8 de Deuteronomio dice: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces, están ahí en ese momento. Entonces había llegado ese momento, ya después de esos 40 años en que el pueblo de Israel iba a pasar y iba a conquistar la tierra prometida, porque había ciertos pueblos ahí, ciertos pueblos paganos, que ellos iban a tener que luchar contra ellos, pero ellos no iban solos, ellos iban con Dios, porque es el plan de Dios, y iban a conquistar la tierra prometida que Dios les había dicho que es de ellos. Entonces, lo que vamos a leer, tengo que decirles que lo que vamos a leer no es una profecía para la situación de ninguno de nosotros. Tengan en cuenta eso y se van a dar cuenta por qué más tarde. No es una profecía para la situación de ninguno de los que estamos acá. Pero lo que sí nos muestra es el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Y nos muestra varios de sus atributos. Los atributos de Dios. Cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no conoce los atributos de Dios, cuando uno no conoce quién es Dios, para uno la Biblia es como hay una historia, una reunión de cuentos, ¿sí? Y tampoco le da tanta importancia a la salvación cuando uno no entiende qué es eso de la ira de Dios, cuando uno no entiende qué es eso de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Cuando uno no conoce, no piensa en eso, no lee sobre eso, pues la historia de la Biblia, pues sí, muy interesante, como diferente, y la salvación, sí, Cristo murió por nosotros, sí, yo creo en eso, y listo. No, eso no es así de sencillo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿A cuento de qué? Había podido no morir y haberle podido decirle a todo el mundo que estaba perdonado, o a los que él quisiera, y punto. Pero él tenía que morir. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Pero nosotros, por no conocer los atributos de Dios, por no saber quién es Él, entonces nosotros creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Creemos un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios todopoderoso, y por eso no comprendemos a qué se refiere con su plan de salvación y demás. Los atributos de Dios son muchos. Los atributos de Dios son muchos. Y voy a hacer una lectura rápida de la lista. Atributos de Dios.
amor de Dios, autoexistencia de Dios, autosuficiencia de Dios, la benevolencia de Dios, bondad de Dios, eternidad de Dios, fidelidad de Dios, gracia de Dios, infinitud de Dios, la inmanencia, la inmensidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Él es igual siempre, eternamente Él es igual, Él no cambia. La ira de Dios, la justicia, la magnificencia, la misericordia, la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, la paciencia de Dios, la perfección de Dios, la presencia de Dios, sabiduría, santidad, soberanía, soledad de Dios, la supremacía, la trascendencia, la Trinidad, la voluntad decretiva de Dios. Todo eso son características de Dios, atributos de Dios, que nosotros, por no conocerlos, ¿qué quiere decir todo eso? No conocemos a Dios, y por no conocerla a Dios, nosotros no le tememos. Nosotros no le tememos, porque nosotros sabemos que Él es grande, pero como que de oídas. Sí, Él es como, sí, eso es lo que dice, que Él es grande. Pero al entender y ver en más profundidad qué es ser todopoderoso, o que Dios es soberano, o que Dios le da ira el pecado, y le da ira, tiene ira con los pecadores. Eso de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, eso no es cierto. Vamos a leer un pasaje. Eso no es cierto. Entonces, es obligación de todos nosotros leer la Biblia en ese sentido para conocer a Dios. Y se ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se ven todas esas características de Dios. Pero nosotros no podemos decir, creo en Dios y listo. No. Sino que trabajar más en eso. Por no conocer los atributos de Dios es que se genera un cristianismo light, como se dice, un cristianismo cómodo, un cristianismo para el bienestar mío, un cristianismo de acuerdo a mi medida. Y eso no es así. Dios es Dios. Y nadie hay como Él. Y nosotros tenemos que entender eso para poder dimensionar qué es el Evangelio y qué quiere decir la salvación. Vamos a leerlo y todos van a seguirme, todos en su Biblia. Vamos a leer. Y les pido el favor de que en el transcurso de la lectura se den cuenta de lo que se habla allí de la obediencia, de lo que se habla allí de conocer los estatutos, o sea, conocer la ley de Dios, conocer la palabra de Dios, de lo que se habla allí de la provisión de Dios. Ahí no se muestra tanto lo de la desobediencia de Dios, pero para eso leemos después otros versículos. Entonces, vamos a leerlo. Yo lo leo, pero espero que todos ustedes sigan ahí en su libro, en su Biblia. Y tengan en cuenta eso. El momento, ellos van a pasar, les dicen, estos son los principios que ustedes van a seguir de aquí para adelante. Ténganlos en cuenta. Y pónganle atención a la obediencia. Ellos están pasando por una situación en ese momento que todos los que estamos aquí, todos nosotros que estamos acá, hemos pasado. Estamos pasando a una tierra nueva. Estamos pasando a un país extranjero. Estamos pasando a donde hay otras costumbres. Estamos pasando a algo desconocido. Pero nosotros queremos que nos vaya bien. Sí, ok, todo el mundo quiere eso. Pero eso aquí nos dice cómo es que uno debe hacer eso. Deuteronomio 6, capítulo 1. Deuteronomio 6, versículo 1.
Moisés hablándole al pueblo de Israel, ¿qué es lo que va a seguir ahí con su viaje a la tierra prometida y lo que Dios tiene para ellos? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Como si se nos dijera a nosotros, oiga, usted va para tal parte, va para Dinamarca o para cualquier país. Ok, esto es lo que tiene que hacer para llegar allá. Y lo que tiene, y la forma que ustedes tienen que comportar es esto. Segundo, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí empieza lo que normalmente se llama la Shema, que es la oración que hacen los judíos todos los días. ¿Sí? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Repito, este es el mandamiento que ustedes tienen que cumplir. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es importante esto. Está la ley. Es lo que yo les ordeno. Versículo 10. Póngale cuidado a la obediencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, donde estamos llegando todos, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Tú vas a pasar allá. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Eso de Masá fue lo que les conté, de lo de la roca donde fluyó el agua. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Obedeced. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo,
Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová, y que temamos a Jehová, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén, amén. ¿Qué tal que eso le hubieran leído a uno cuando se iba a venir para acá? ¿Cuál sería nuestra actitud ahora? Ahora, aunque es de gran beneficio para nuestra comprensión de Dios, analizar en detalle todos y cada uno de estos versículos que acabamos de leer, por ahora no nos vamos a concentrar sino en los versículos del 4 al 9, por ahora. Pero es un compromiso que cada uno de ustedes debe tomar, de volver a leer esto y analizar versículo por versículo. ¿Y qué me muestra este versículo de Dios? ¿Por qué me dice esto? ¿Para qué me dice esto? ¿Qué estoy reconociendo yo? ¿De dónde me sacó y a dónde me está trayendo? ¿Estoy consciente de eso? ¿O tomo todo esto como que eso es por mis fuerzas, eso es por mi poder, que yo voy a salir adelante? Versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Ustedes creen que habrá alguien? Bueno, no les pregunto. No ha habido nadie que haya hecho eso, amar a Dios sobre todas las cosas, durante todo el tiempo que ha existido el mundo o las personas. Ni siquiera por una fracción de segundo nadie puede decir que ha amado a Dios por encima de todas las cosas. Nadie. Todos hemos pecado. Y hay una interpretación de las cosas que nosotros hacemos, una interpretación y una explicación muy interesante, que la hizo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona se considera como el más grande teólogo, y en realidad se conoce como San Agustín, y era de la Iglesia Católica, pero esto es de los años, no sé, no recuerdo, 500, 600 después de Cristo, en los años que vivió San Agustín. Y él hacía un análisis respecto de la maldad, y respecto del pecado, y respecto del cristiano, el creyente. Entonces hacía una explicación que a mí me parece extraordinaria. Dice: todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tú haces, todo lo haces por amor. Wow, qué bien, sí, tienes razón, yo todo lo hago por amor. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor. Pero nadie ha cumplido el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cuando nosotros no hacemos eso, amar a Dios sobre todas las cosas, y hacemos algo, ese algo que hacemos
no, cuando lo hacemos nosotros con nuestra naturaleza humana, ¿sí? No lo estamos haciendo teniendo en cuenta que lo que prima sobre todo es el amor a Dios. Cuando hacemos algo, cuando cometemos algo, cuando decidimos algo, ahí en ese momento nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. En ese momento no estamos amando a nosotros mismos. Estamos amando nuestro pecado, estamos amando nuestro bienestar, estamos amando cualquier otra cosa, no a Dios sobre todas las cosas. No estamos haciendo esa decisión, no estamos tomando esa decisión para glorificar a Dios completamente, porque lo amamos sobre todas las cosas. No, cualquier acto de cada quien de nosotros lo hace por amor, pero amor a ti mismo, a tu orgullo, a tu vanidad. Y esa es la maldad. Esa es la maldad. No amar a Dios sobre todas las cosas. Pero yo lo hago con amor. Sí, pero es una maldad. Es un pecado. Porque no está amando sobre todas las cosas. Ahora, el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando a veces uno dice yo amo a Dios sobre todas las cosas, ok, tú lo puedes decir de boca para afuera, y es que sí, yo siento aquí algo muy grande por Dios y yo lo amo. Eso no es de boca para afuera, eso es algo que tú tienes que demostrar con tus actos, con la forma como tú vives, como te comportas. Por eso el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es para que se pueda mostrar de que el primero es cierto. ¿Cómo lo hago? Amando a mi prójimo como a mí mismo. Amando a mi prójimo como Jesucristo nos amó a nosotros. De esa manera es que yo puedo mostrar cuán grande es mi amor por Dios. No es solo decirles que yo lo amo sobre todo. No, estás amando al prójimo. Estás mostrando el amor a través de otros, estás sirviendo, estás consolando, estás acompañando, estás dirigiendo, ¿o no? O todo lo que tú haces es para tu satisfacción personal. Aparentemente puede ser una obra muy altruista, muy bien, pero dentro está la maldad y el pecado. Versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todo esto que te estoy diciendo de la ley de Jehová, de todo esto, de la obediencia y demás, estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Estarán dentro de ti. Deben empezar a formar parte de tu ser, de tu ego, de lo que tú eres, de tu ADN, de tu vida. Eso tiene que formar parte tuyo. Estarán dentro de ti. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Tú debes adueñarte de eso. Eso debe ser una definición de ti mismo, esos mandamientos. Así pensarás, así analizarás y así actuarás. Cuando uno tiene eso dentro del corazón. Y todo eso uno lo puede apreciar de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando uno tiene el Espíritu Santo en uno, pues lo que uno produce es el fruto del Espíritu. Y todo lo que produce el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad y demás. Vivir en la presencia de Dios es como nosotros debemos vivir. Eso es estar sobre tu corazón. Estos mandamientos que yo te doy ahorita deben estar en tu corazón. Vivir en presencia de Dios, hacer todo lo que tú estás haciendo para glorificarlo a Él. Venir aquí para glorificarlo a Él. Levantarse mañana temprano para glorificarlo a Él.
Ir a estudiar para glorificarlo a Él. Ir a trabajar es para glorificarlo a Él. No es para mí, no es para nada más, es para glorificarlo a Él. Porque Él es el que me está diciendo que lo haga y yo lo hago bien, lo mejor que pueda, para gloria de Él, de nadie más. No para que nadie me dé una palmadita en la espalda. Esta será tu vida. La vida no es solo, miren, la vida no es solo estar vivo. Lo hablábamos ayer. La vida no es solo estar vivo. La vida no es solo respirar y comer y listo, y vivir. Uy, qué bueno que está vivo. Eso es como si estuviéramos en un hospital con la vida ahí conectada ahí en una vena y listo, sí. Ah, no, está vivo. Ok, está vivo, pero ¿está viviendo? No, pues está vivo. Sí, pero no está viviendo. No está disfrutando la vida, no está haciendo nada para glorificar a Dios, simplemente está ahí viviendo. Y así son muchas de las vidas de nosotros. Nosotros nos quedamos sin hacer nada. Estamos vivos, sí, pero es que eso no es todo, toca vivir y hacer cosas para la gloria de Dios. Si no, pues ¿para qué la vida? Y lo mismo pasa en la iglesia. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Sí, eso es como estar conectado, ok. ¿Pero qué? ¿Está viviendo el cristianismo? ¿Está siendo cristiano intencionalmente y haciendo cosas para glorificar a Dios? ¿Sí lo estás haciendo? ¿O simplemente estás ahí conectado? Ahí vivo, ahí soy cristiano. Tú estás aquí para vivir y tener una vida en abundancia, como dice Cristo. Yo vine para que tengan vida y una vida abundante. No para decir, sí, ahí voy a la iglesia. No, para vivir en la presencia de Dios, glorificándolo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Respecto de la obediencia, para Dios es supremamente importante la obediencia. Sabemos que el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento primaba la ley, ahora lo que prima es la gracia y todo esto. Pero lo que leamos en el Antiguo Testamento, de acuerdo a cómo es Dios, de acuerdo a lo que Él dice, pues refleja quién es Él. Así sea aquí o allá, porque Dios es inmutable. Quiero que vayan a el mismo Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a leer solo algunos versículos para que ustedes vean cuál es el concepto o en la práctica qué es eso de obedecer. Pero al mismo tiempo vamos a leer qué es eso de desobedecer. Entonces, Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Va a hablar primero de las bendiciones de la obediencia. Recalco otra vez, ahorita estamos en el Espíritu, estamos viviendo en el Espíritu. En esa oportunidad no se está viviendo en el Espíritu. A veces se vivía con el Espíritu, pero no en el Espíritu. Aquí en el Nuevo Testamento nosotros estamos viviendo en el Espíritu. Es diferente, pero aquí, vuelvo y repito, se puede ver las características de Dios. Capítulo 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjate lo que te está diciendo Dios si tú le obedeces a Él. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeren la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias,
la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se te levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre los graneros. Jehová te dará empleo. Jehová te dará una buena familia. Jehová te dará reconocimiento. Jehová te bendecirá en todo. ¿Sí? Eso es si obedeces. Ahora miremos qué pasa. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Versículo 15 del mismo 28. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ojo. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Esa palabra maldito, que uno la escucha como tan fuerte, el verdadero significado es mucho más fuerte de lo que nosotros comúnmente entendemos por maldito. Eso es abominable, eso es detestable, es lo peor, ¿sí? Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, etcétera, etcétera. Y también los invito a que lean todo lo que hice de las bendiciones y que no dejen de leer las consecuencias de la desobediencia. No es algo de no tomar en serio. Es algo determinante en nuestras vidas. Lean, analicen, órenle a Dios al respecto. Ahora hablemos un poquito de lo que les dije al comienzo. Se nos fue el tiempo. Acerca de la evangelización. Solo voy a referirme a eso un poquito. No estamos evangelizando. ¿Por qué? De hace años para acá. Es que necesitamos entrenamiento. Es que necesitamos que nos digan cómo es que se evangeliza. Es que necesitamos material para evangelizar. Es que necesitamos esto y de manera solo disculpa tras disculpa para evangelizar. Nosotros ya sabemos lo suficiente para evangelizar. ¿Y qué es lo suficiente? Que Cristo Jesús vino y que Jesús es Dios y que Él vino y se hizo hombre y entregó su vida para morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados, para que el castigo que nosotros merecíamos fuera aplicado en Él y Él muriera en esa cruz y resucitara al tercer día, y al resucitar al tercer día estaba conquistando, estaba en victoria ya sobre la muerte, había vencido a la muerte y al pecado, por lo tanto. Y que todo eso, ese pago de esa pena, Dios nos la imputa a nosotros, eso que Él hizo, ese pago que Él hizo al sufrir eso, nos lo imputa a nosotros, si creemos en Él. Si no, no. Si creemos en Él, podemos decir, nuestros pecados ya están pagados. Pasados, presentes y futuros. Ya Jesucristo hizo eso. Pero se necesita una transformación en mí. Yo ya no puedo seguir siendo lo mismo. Ok. Y todos mis pecados, pues Dios me va a ver todos esos pecados. No. Dios nos imputa la santidad de Dios. La santidad de Jesús, perdón. La vida santa de Jesús. Él no pecó.
Dios nos mira como si nosotros no hubiéramos pecado. Nos imputa la santidad de Dios. Y ha sido justo al castigar el pecado, porque castigó en Cristo Jesús mi pecado. Él no dejó de ser justo. Él aplicó justicia. Él castigó mi pecado. Pero en Cristo Jesús. Y por su misericordia pude yo ser salvo. ¿Por qué? Porque Él me dio la fe por medio de la cual Él me perdona mis pecados. Me dio la fe en Cristo Jesús. Ya sabemos eso. Eso lo sabemos de memoria todos nosotros. ¿Qué más instrucción necesitamos para evangelizar? Pero es que no tengo a quién evangelizar. No tengo a nadie más. ¿Sí? ¿A quién le evangelizo? Aquí Dios le dice a uno a quién debes evangelizar y cuál es tu primera prioridad para evangelizar. Versículo 7. Y estas cosas que yo te he enseñado, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Que esa evangelización de padre y madre a hijo es una cuestión continua, a todo momento. No es de que camina mi hijito porque aquí dice que tal cosa, entonces mientras caminamos de ahí al baño, entonces yo le voy a leer la Biblia. No, no se trata de eso. Hay que hacer devocionales en la casa, sí. Hay que leer la Biblia con los hijos, sí. Pero no se refiere a eso. A lo que se refiere es a que nosotros como padres tenemos que evangelizar a nuestros hijos con el día a día, con el poder comerse un pedazo de pan, explicar que gracias a Dios tenemos ese pedazo de pan, porque sí, todo lo que tenemos proviene de Dios. Él es el que decide quién nos da. Cualquier enfermedad, analizarlo desde el punto de vista de Dios, que todo viene de Él, como es Dios de misericordioso, como nosotros lo desobedecemos y a pesar de eso, mire cómo nos bendice. Explicar todas las cosas diarias, rutinarias de la vida desde el punto de vista de Dios y que vienen de Él, y cómo Él castiga, y cómo Él disciplina, y cómo Él ama, y cómo Él tiene misericordia, con los simples hechos que suceden diariamente. Nosotros los padres somos los únicos que podemos hacer eso con nuestros hijos. Nadie sabe más que uno cómo hablarle al hijo de uno. Solo uno mismo. Uno mismo. No es de que un padre pregunte, pero ¿cómo le debo hablar necesito que un consejero para que me diga cómo le debo hablar a mi hijo? No, el consejero lo único que le podrá decir es, no, más bien usted dígame cómo hay que hablarle a su hijo. Usted es el que sabe, usted es el que vive con él, sangre de su sangre, usted es el que sabe, usted es el que sabe cómo hablarle y sabe qué hablarle, que no es nuevo en el cristianismo. Entonces ni siquiera eso lo estamos haciendo, y esa es la principal, básica, primordial evangelización que nosotros tenemos que dar. Yo me lamento de no haber hecho eso. No era cristiano, no era humano. Pero ahora sabiendo eso, me lamento terriblemente, y por eso las consecuencias son las que tenemos. Pero tú como padre debes entender eso, de que tu principal responsabilidad es evangelizar a tu esposa y a tus hijos. Y la mamá, su principal responsabilidad es evangelizar a tus hijos. Y a tu esposo, si es necesario. Pero no hacemos ni eso. Y nos quejamos. Es que en la iglesia no hay campañas de evangelismo. Pues invítenos a su casa. Pero es cosa de tú como padre. Ahora no, ya mis hijos ya crecieron, ya se fueron. Bueno, tus nietos
puedes hacerlo en tus nietos, debes hacerlo en tus nietos. Es obligación, eso lo estamos haciendo, lo estamos viendo acá. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, en todas partes. No debemos perder oportunidad en cualquier cosa que sucede en nuestras vidas diariamente con nuestros hijos, para que con cada una de esas cosas les mostremos quién es Dios y que ellos amen a Dios y que le teman a Dios por su disciplina, porque Él es perfecto y santo, sin mancha, y Él nos dice obedece, y lo único que nosotros podemos hacer es obedecer. ¿Por qué? Aquí están las consecuencias. Serás maldito si desobedeces. Anteriormente en el Antiguo Testamento estaba la ordenanza: aquel hijo que desobedezca, que haga pasar mal rato o que haga quedar mal a su papá o a su mamá, será apedreado y muerto. Así dice Dios. Ahora ya es diferente. En el Antiguo Testamento era así, pero eso nos da una luz de cómo es Dios, de estricto y al mismo tiempo de amoroso, de misericordioso, porque Él nos promete todo si lo obedecemos. Y los que no tienen hijos ni nietos, entiendan esto de qué es obedecer a Dios, porque esto todo es para todos nosotros, no solo los que tenemos hijos o nietos, sino para todos, la obediencia a Dios. Y aparte de eso, si uno se pone a mirar la situación de nuestros hijos y de nuestros nietos, así sean de primera, segunda generación o de lo que sea, es una situación tan supremamente difícil porque no los estamos evangelizando. Y aparte de eso, el mundo hoy en día está sobre ellos, está atrás de ellos, está metiéndoles una cantidad de filosofías que no son bíblicas, cosas absurdas, en contra de la naturaleza, en contra de todo, destruyendo el concepto de familia, destruyendo el concepto de género, de hombre y mujer, haciendo cantidad de daño a la vida de tus hijos o de tus nietos. Lo están haciendo y nosotros no estamos haciendo nada. Encima de eso, tu hijo está metido dentro de la influencia de la sociedad y él es un punto ahí que todo el mundo lo mira raro porque es de una raza diferente, que todo el mundo lo mira raro porque no habla inglés perfecto, que todo el mundo lo mira raro y no lo acepta. El muchacho trata de mezclarse con la sociedad, pero la sociedad lo rechaza en últimas. Nuestros hijos están bajo una presión muy grande y nosotros no los estamos ayudando. Les animo a que revisen eso, a que revisen estos versículos, Deuteronomio 6, y los pongamos en práctica con nuestros nietos, con nuestros hijos, con amigos que tienen hijos, decirles eso. ¿Quiere un tema para hablar con un amigo y para evangelizarlo? Escoja ese tema. Hable con su amigo sobre ese tema, la educación de los hijos de él, el que está haciendo, y ahí usted evangeliza. Los animo a que relean estos versículos y le oren a Dios para que nos ponga, nos dé ese alguito que nos falta para hacer las cosas, hacerlas, no mañana, no pasa mañana, hacerlas, que es lo que nos falta a muchos de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias y te pedimos, Señor, perdón, Señor, porque no hemos estado cumpliendo con nuestro papel.
papel que tú nos lo has dicho de hace mucho tiempo. Padre, perdónanos, pero te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros el ánimo y nos lleves de tu mano, Señor, para hacer todas las cosas que tú quieres que hagamos. Confiamos en ti, Padre del cielo, confiamos en tu voluntad, que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias, Señor, por toda esa cantidad de bendiciones con que tú nos has colmado. Ponemos en tus manos nuestras vidas y esta semana que comienza, y que solo tú seas glorificado con todo lo que hagamos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.